Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y en esta ocasión vamos a elaborar una reseña sui generis, a mi modo, del libro Manifiesto Conspiracionista. ¿Vale? Es un libro publicado por Pepitas Editorial y el libro es anónimo, ¿vale? Se publicó anónimo. Es un libro que publicó la editorial francesa Edition del Seuil, que es una editorial bastante famosa, bajo el título del mismo nombre, homónimo, pero en francés, Manifeste Conspirationniste, en enero de 2022. Es decir, que ha pasado un año y pico desde la publicación de este libro. Y se publicó en un momento muy candente de aquello que trata el libro, que enseguida lo diré, que fue el momento de la presión sobre las personas que habían decidido no vacunarse de COVID, ¿de acuerdo? Con todo el tema del Green Pass, el pase COVID y todo este tipo de cuestiones para entrar a los bares y tal, que ha quedado ya un poco en agua de borrajas, porque a día de hoy pues ya no se discuten estas cosas y en gran medida el libro pues pierde un poco el sentido cuando aborda esas cuestiones tan de actualidad, ¿no? Es un poco el problema que tiene la filosofía en general cuando trata de estudiar o de abordar los problemas más actuales, vamos a decir así, ¿no? Los problemas de actualidad, mejor dicho, que pues cuando el tiempo lo devora todo, y no puede ser de otra manera, también devora problemas de este tipo, ¿no? Bien, el libro, como su propio nombre indica, pues es una especie de juego de palabras con respecto a el manifiesto comunista de Marx y Engels, pero en este caso es conspiracionista. Hay que decir que es un libro de 300 páginas, es un libro bastante extenso, escrito en un lenguaje más o menos académico, pero también tiene ese carácter panfletario, porque está lleno de memes, está lleno de imágenes, y bueno, tiene una lectura bastante fluida, ¿no? Podríamos decir. Mm, es un libro anónimo, pero, con respecto al autor, podemos decir que Pepitas Editorial, es una editorial de Logroño, ha publicado sobre todo otras obras relacionadas, la mayoría, con el Comité Invisible, ¿no? Aquí tienen la insurrección que viene, a nuestros amigos, ahora bien. Esto ya nos da un poco la pista, quizá, de por dónde va el asunto. Bien, entonces voy a hacer una serie de consideraciones, de sugerencias que me ha invitado a pensar el libro y de seguido, bueno, de seguido no, pero bueno, mi intención es hacer un segundo vídeo donde vayamos leyendo, bueno, iré leyendo yo para ustedes, una serie de párrafos que me han parecido interesantes del libro y que yo creo que merecen mención. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo novedoso del libro, a mi parecer, es cómo muestra un nuevo modo de dominación. No es que sea nuevo, sino que es más antiguo que la tos, pero digamos que no ha sido tenido en cuenta por los modelos revolucionarios dentro de la filosofía política de izquierdas, vamos a decirlo así, muy general, ¿no? Es un libro muy crítico, fundamentalmente es un cuestionamiento de la narrativa COVID, bien, de lo que se ha llamado la gestión de la pandemia, ¿vale? Y con narrativa quiero decir pues aquello que entendía Jean-François Lyotard en el libro famoso La condición posmoderna, y la idea fundamental del libro, los grandes relatos. Bien, los grandes relatos son aquellos relatos
fundados en la modernidad, que de algún modo otorgan un cierto sentido, una cierta teleología, una cierta finalidad, un horizonte hacia el cual debemos encaminarnos, ¿no? Sea esta la paz mundial, el comunismo o la igualdad, ¿vale? Son esos grandes relatos que acompañan el devenir histórico de del mundo. Bien, entonces la crítica está dirigida en primer lugar hacia los actores del dicho teatro, del teatro de la narrativa COVID, por autores del teatro, los actores fundamentales del teatro. Voy a entender yo, o sea, lo que deja entender el libro, o lo que yo he creído entender que da a entender el libro, es una cosa mucho más ajustada a la realidad. Que son los actores, son lo que se suele llamar el sistema. Bien, voy a utilizar términos genéricos vulgares porque si no, no nos entendemos. Pero bueno, obviamente todo lo que vaya a decir se puede matizar muchísimo más. Pero claro, si estoy matizando a cada instante, no acabo y se me haría un vídeo de 3 horas. Y claro, tampoco es plan de abusar de su paciencia. Entonces, lo que quiero decir es que lo que voy a decir a partir de ahora es todo de brocha gorda, son todo a grandes rasgos. Y luego cada cual, pues si tiene interés en leer el libro y en profundizar en el asunto, pues obviamente es libre de hacerlo, y sería un poco el sentido que tiene este libro, este vídeo, ¿no? Invitar a la reflexión y también invitar a la lectura, como en realidad sostienen todos mis vídeos, ¿no? Ese objetivo o esa intención a priori. Luego cada cual lo que hace con las cosas, cada uno es libre, ¿no? Bien, entonces los actores de dicho teatro son el sistema, ¿no? El sistema. ¿Qué entiendo yo por sistema? Yo al sistema voy a entender por sistema el conglomerado de Estado más capital, o lo que se ha llamado también Estado más sociedad civil, o lo que se ha llamado también instituciones políticas nacionales, porque no hay nacionales, y poderes fácticos. Bien, entendiendo por poderes fácticos las grandes corporaciones, lo que se ha llamado GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Además de organizaciones no gubernamentales como el Fondo Económico Mundial, Foro Económico Mundial y el Club Bilderberg y todo este tipo de organizaciones pseudo conspiranoicas, ¿no? Digo pseudo porque, bueno, al final ellos no conspiran, porque el que conspira es aquel que no tiene el poder. El que está en el poder no conspira, simplemente domina, ¿no? La conspiración, en todo caso, por definición, pertenece a aquellos que no tienen el poder y que justamente conspiran para hacerse con ese poder. Y dentro del Estado, pues todas las organizaciones famosas, ¿no? Los servicios secretos, la CIA, la NSA, en fin, todo lo habido y por haber, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a entender por sistema con mayúsculas, ¿no? El sistema, lo que se dice, el sistema. Yo voy contra el sistema, o somos antisistema. Bien, pues el sistema es eso, ¿no? Lo que acabo de escribir, esa suma. Bien. Mientras que, a su vez, además de criticar a los actores de dicho teatro, del teatro de la narrativa COVID, lo que hace es criticar a la izquierda, ¿vale? Como cómplices o como adláteres de la farsa pandemia que dice el libro, ¿no? O de lo que también se ha llamado muy popularmente en círculos conspiracionistas como plandemia, es decir, que la pandemia ya estaba preparada. A lo cual hay que decir que si ya estuviera preparada, pues se lo prepararon muy mal, porque la verdad es que fueron bastante desorganizados y bastante caóticos. Pero bueno, yo qué sé. Quizá ellos organizan el caos con algún propósito, claro, ya es rizar el rizo, ¿no? Es
decir, no, es que fueron tan desorganizados a propósito, porque son muy listos y patatín patatán. Claro, al final el libro pues apuesta justamente por eso, ¿no? Por decir, ellos intentan manipularlo todo, pero lo que no saben es que no pueden manipularlo todo por definición, porque hay cosas que no son manipulables. Bueno, esto ya es cosa, interpretación mía y tal. Bueno, en fin, vamos por partes. Bien, dicho lo cual, insisto, lo novedoso del libro es atender a este nuevo modo de dominación. Es un modo de dominación que tiene como postulado criticar o, digamos, establecer cómo los viejos modos de dominación ya no son tan importantes como los nuevos. Bien, por antiguos modos de dominación hablamos de los modos de dominación clásicos, como son pues desde el marxismo o la economía, la lucha de clases, desde la izquierda posmoderna a través de la idea de interseccionalidad y la cuestión del entretejimiento de diversos discursos dominantes que moldearían la subjetividad o la identidad del dominado a través de los discursos coloniales, haciendo referencia a la dicotomía entre imperio y colonia, al discurso patriarcal, con la lucha de sexos o el modo de articular relaciones sociales de dominación a través de las relaciones sexuales o las relaciones de género o los roles de género, que estudia pues tanto los distintos feminismos, el discurso racista, el discurso edadista, el discurso en torno al tamaño de los cuerpos, que si la gordofobia, el problema de salud mental, el discurso fitness, en fin, hay muchos modelos de comprender de qué manera se está intentando controlar, manipular, seducir, sugestionar la manera de pensar de la población, ¿de acuerdo? Porque ya lo dice el propio libro, siguiendo un poco esa interpretación que hace Deleuze de Foucault, el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Ya no nos disciplinan a través del haz esto, sino que nos dicen haz lo que quieras, pero voy a saber lo que estás haciendo y te voy a manipular para que hagas esto y no lo otro, pero no de una manera directa, sino de una manera más a través del marketing, a través de la publicidad, a través de la sugestión blanda. Esa es la cuestión, ¿no? De cómo la manipulación blanda del comportamiento es más fructífera o es más beneficiosa para el poder, entre comillas, por poder entendemos el sistema, que los viejos modos de dominación clásicos a través de la fuerza. Bien, esto lo desarrolla a través de la teoría del Nudge, N-U-D-G-E, Nudge, que es básicamente una teoría psicológica basada en en español se llama la teoría del empujoncito, que se basa en ir empujando a alguien a que haga algo, ¿no? A base de empujones muy chiquitines, a base que casi no se notan, ir empujando a alguien a que realice una determinada acción, que compre un determinado producto y no otro, que vaya a un determinado sitio y no a otro, que se relacione con un tipo de personas y no a otras, etcétera, ¿no? Bien. Frente a este modelo de discurso, el libro nos habla de ese modo de dominación a través de el discurso cuyo vértice o cuyo núcleo orbita sobre la experiencia o el comportamiento, es decir, sobre el modo o la manera a través de la cual nos hacemos cargo de nuestra propia existencia bajo un determinado paradigma científico médico. Bien, es decir, que el modelo de dominación actual gira en torno a controlar el alma, ¿vale? El alma es una de las grandes ideas que recorre el texto.
yo el alma la entiendo como la entendía Platón, ¿no? Sencillamente, como el discurso silencioso de uno con uno mismo. ¿Bien? El alma es simplemente, bueno, pues la voz interior, la voz de la conciencia, lo que se ha llamado así, ¿no? Que consiste en pensar, pero en silencio. Y pensar no es otra cosa que hablar. Luego, el alma es ese diálogo silencioso con uno mismo. ¿Bien? Eso, sí, porque pensar es dialogar, pero en silencio. Pensar es hablar, pero en silencio. Mucho más ajustado a mi concepción, ¿no? Vale, entonces, estudia el papel de las relaciones sociales en primera persona como aquel reducto que podría quedar al margen de la subordinación cibernética, porque el discurso dominante intenta hacerse con el control, como hemos dicho, de las almas. Lo que pasa que el libro va a postular que el propio modo de comprensión ontológico de la realidad del sistema es incapaz de hacerse con ese tipo de finalidad. Dicho de otro modo, el sistema no comprende lo que hace. O mejor dicho, el sistema no comprende bien aquello que quiere dominar. Y en tal medida no lo va a poder dominar, ¿no? Es como si, no sé, como si uno intentase controlar a los dioses olímpicos, como si uno intentase conseguir que Zeus gobernase como a uno le interesa. Que solo un majadero intentaría que los dioses hicieran aquello que él considera apropiado. Bueno, pues básicamente, ¿vale? Esta metáfora es un poco burda, me la acabo de inventar, pero básicamente es eso, ¿vale? El sistema, lo que hemos llamado el sistema, intenta controlar algo que no se puede controlar por su propia naturaleza ontológica. Esto es mi interpretación, insisto, ¿eh? Mi interpretación. Les dejaré en la caja de comentarios un diálogo que tienen pues, una serie de personas muy inteligentes al respecto de este mismo libro, por si quieren seguir profundizando, ¿vale? Yo se lo recomiendo porque la verdad es que es muy sugerente y muy acertado en la mayoría de las cosas que dicen. Bien. Como digo, hace una crítica a los intelectuales que se subordinaron al discurso oficial de los expertos. Solo algunos anarquistas, algunas personas de extrema derecha, de pensamiento más bien gnóstico, místico, religioso, extraño, woke, new age, super random, o personas como Giorgio Agamben y situacionistas franceses han sido de las pocas figuras que han salido desde el principio a denunciar la trama que estaba detrás de la gestión de la COVID. Entendiendo la crisis pandémica como una estrategia del poder constituido para aproximarse o intentar aprehender, captar, controlar, seducir, sugestionar mediante el discurso confinatorio a determinados elementos del ser humano que no son objetivables, cuantificables, medibles, o dicho de otro modo, que son difíciles de controlar y medir mediante procesos científico-técnicos. Bien, porque digamos que el objeto que pretende atrapar el poder o el sistema es el sujeto. La pregunta es, ¿maneja la OTAN, la CIA, la NSA o el Foro Económico Mundial una ontología, atención, una ontología lo suficientemente adecuada como para llevar a cabo tal proyecto? Y en segundo lugar, ¿tal ontología es posible? ¿Es posible que la dominación
llegue a inteligir el ser? Son preguntas que lanzo. Mi postulado es, bueno, mi respuesta, que tampoco me escondo, es que el ser es inaprehensible por la ontología en general, ¿vale? Solo nos podemos aproximar a un conocimiento medianamente certero de él, pero es algo inaprehensible en general, inaprehensible, y menos por la lógica de la dominación, porque la dominación pretende transformar, tocar, modular, intentar conseguir que algo se comporte como tú quieres. Y el ser no se puede hacer como tú quieres, sino que justamente que el ser es aquello que te deja ser. O sea, no sé si me explico, como lo tengo puesto aquí a ver. El ser no es como quieres, sino que el ser deja ser como quieres. Se ve la vuelta, o sea, no se puede hacer ese camino inverso, ¿no? No es posible tal ontología, puesto que el ser que buscan es ininteligible para la dominación, ¿de acuerdo? Y por dominación entendemos racionalidad, al modo moderno y clásico, ya para definir al enemigo, ¿no? Al menos mío. Entender la racionalidad como dominación. Dominación de todo, de la naturaleza, ¿no? De control absoluto. Eso es la racionalidad. Por eso yo no abogo por la idea de razón ni de racionalidad, porque yo no pretendo dominar, sino al contrario. Bueno, lo que yo pretenda es otra cosa, ¿no? Eso que se intenta pensar, más o menos. Entonces, siguiendo con la cuestión del libro, ¿vale? El libro está dividido en varios capítulos, alguno más interesante que otro. A mí me gustó especialmente el de la vida no tiene nada de biológica, y sobre todo los primeros capítulos son muy fuertes, ¿no? La guerra contra el virus y el conspiracionismo es el nombre de la conciencia que no cede. De todas maneras, mi intención es hacer otro vídeo leyendo párrafos que yo he considerado muy interesantes o dignos de mención para el comentario, para la reflexión. Pero haré un segundo vídeo con esta lectura, ¿de acuerdo? Entonces, sigo. Desde el principio, la lucha contra el virus se llenó de connotaciones militares. La guerra contra el virus, medidas como el estado de alarma, que en realidad fueron medidas como un estado de sitio, con la cuestión del toque de queda, con la cuestión de la restricción de la libertad de movimiento, que son cuestiones de guerra, literalmente, de estado de sitio, no estado de alarma. Estado de excepción, también escuchamos. Las urgencias como trinchera, los médicos como soldados, el todo saldrá bien, el saldremos más fuertes, el pasaporte verde, ¿no? El QR sanitario, etcétera, ¿no? Es decir, que el discurso, la narrativa de gestión de la pandemia fue una narrativa bélica. ¿Bien? ¿Por qué fue así? Bueno, pues ya esto es lo que se está discutiendo, intentar ver por qué fue así, ¿no? Con qué objetivo, qué finalidad, o tratar de pensarlo, ¿no? Es lo que intenta el libro. Bien, el libro afirma que no es una guerra, que el COVID no es una guerra, sino que es una batalla, que lo que el COVID fue una batalla, una nueva forma de conflicto que se utiliza para agudizar, profundizar o acelerar determinados procesos de dominación global que llevamos años sufriendo. El COVID es una continuación por otras vías, en este caso la vía médico-sanitaria disciplinaria, de la guerra contra una forma de vivir, contra un modo de vida en decadencia. El modo de vida en decadencia es el de la modernidad, justamente. Estamos en las ruinas del proyecto político-social teorizado en la modernidad y que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, y que después de la Guerra Fría ha ido estableciéndose como hegemónico, pero también ha ido, digamos, convirtiéndose en ruinas. Es lo que llamamos el liberalismo democrático.
¿vale? Es el sistema que ahora mismo está en ruinas. Bien, como he dicho antes, que se me ha olvidado, luego comento brevemente, la cuestión del alma es muy importante en el libro. El alma es el destino, ¿no? El carácter, aquello que uno es y aquello en lo que uno se puede convertir, ¿vale? El alma es eso, que he comentado antes lo de la voz interior. Bien, desde el punto de vista del libro, el alma es el destino, lo que podemos ser. Claro, la cuestión es, ¿eso que puedo ser está en mis manos o pertenece a estructuras políticas supranacionales o nacionales? Esa es la pregunta, ¿no? Se supone, de acuerdo con la conspiración, que esto está intentando ser controlado. El alma, el destino de toda la humanidad, de todos nosotros, de cada cual en cada caso. Decía Heidegger, ¿no? Este libro tiene bastantes puntos heideggerianos, como de tantos otros, como de Foucault, como de crítica al positivismo, etcétera, etcétera. Bien, sigo. Este manifiesto no es una guía para la acción, no es una hoja de ruta que permita enfrentarnos al poder omnímodo del sistema de una manera activa, de una manera, digamos, fehaciente, sino que más bien es una especie de manifiesto de corte pesimista que muestra la imposibilidad actual de todo cambio social, al menos como se venía haciendo históricamente. Es decir, lo que hace el manifiesto conspiracionista es detallar en qué momento de la lucha estamos, ¿vale? Y estamos perdiendo, estamos perdiendo nosotros. ¿Quién es ese nosotros, no? Bueno, claro, el anonimato, no sé, los anónimos, sí, los anónimos somos nosotros, ¿no? Al final, los anónimos estamos perdiendo la batalla. El libro lo que pretende hacer es mostrar en qué medida los anónimos estamos perdiendo la guerra ¿de qué? ¿La guerra contra qué o de qué? La guerra por el destino, la guerra por el alma, ¿vale? ¿Y la están ganando quién? Bueno, pues el sistema, vamos a decirlo así, ¿no? A grandes rasgos. Bien. Entonces, el libro muestra cómo las huelgas, las revoluciones, las tomas del Estado, eso ya está todo finiquitado, pero sí que muestra algo que sí hace, es mostrar de manera crítica los planes del poder o toda la ideología, todas las filosofías, todos los discursos, todos los expertos con nombres y apellidos de la ideología de las altas esferas del sistema, ¿vale? Para decir o explicar de qué modo tenemos la necesidad de pensar más allá de la manera clásica que la izquierda tenía de enfrentarse al poder. No vale con la evasión comunal a las zonas rurales. Es acuciante una resistencia nueva que escape de la dominación y que, digamos, amplíe o haga más habitables las grietas que el poder deja tras de sí, o al menos establecer nuevas aperturas, abrir nuevas posibilidades de distintos modos de rebelión, ¿vale? Entonces, yo creo que la pregunta clave del libro es cuáles son las condiciones de posibilidad de una acción genuinamente revolucionaria en nuestro tiempo, ¿no? En los tiempos que corren. ¿Cómo se es verdaderamente revolucionario? ¿No? Porque es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer la revolución? Esa es la gran pregunta. Pero antes de ella también, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿No? ¿Qué es lo que hay que interpretar para hacer tal cosa? ¿No? O cómo debemos concebir la realidad para hacer tal cosa. Bien. Entonces, otra tesis del libro es que la izquierda radical debe ser conspiranoica o tener una conspiración que ponga en jaque la propia conspiración del sistema.
Y esto no está muy claro, quiero decir. El que conspira es el que no tiene el poder. Bien, porque por definición conspirar es conspirar contra el poder. Quien tiene el poder no conspira, sino que simplemente domina. El presidente de un país no conspira por hacerse con el poder, porque ya lo tiene y lo que hace es dominar. Entonces, la conspiración es algo propio de las personas que son dominadas, porque aspiran a hacerse con el poder o al menos destruir, pues también se puede plantear así, ¿no? Destruir los modos de relación del poder de ese momento. ¿Bien? Transformar las relaciones de poder. Bien. La conspiración, por definición, es ajena al poder. El poder no conspira, sino que el poder domina, puede, ejecuta, gobierna de facto. No conspira para poder dominar, gobernar, etc. La conspiración es constitutiva de toda forma de vida que aspire a independizarse o derrotar a un poder ya constituido. La conspiración es intrínseca al lo que se llama en filosofía política poder constituyente y también al poder destituyente, que intenta construir un poder y destruir un poder. Parece que el libro del manifiesto se centra solo en el poder destructor, digamos en el triturador, en el discurso negativo, en la crítica, ¿no? En el combate, puesto que parece que todo poder constituyente está condenado, todo intento de construir un nuevo poder está condenado a ser fagocitado por el statu quo del sistema. ¿Vale? Eso es lo que parece decir el libro. Bien, el libro es por tanto un mapa o una cartografía de cómo piensa el poder, de cómo piensa el sistema, de qué busca el sistema y hacia dónde nos están pastoreando. Da muchísimos datos de múltiples discursos, de grandes organizaciones y grandes corporaciones, de marketing, de filosofía y de muchísimas cuestiones con pelos y señales. La verdad es que en ese sentido el libro es muy rico porque se aprenden muchas cosas relativas a las maneras de dominación actuales, ¿no? O a lo que está detrás de las maneras de dominación actuales, ¿no? Las ideologías, los pensadores que están por detrás. Esos grandes expertos que nunca supimos los nombres, pero que siempre se hablaba de ellos, ¿no? Se decían famosos expertos, ¿no? Es que según los expertos, vea, pero ¿quién? Porque los puedo estudiar, a ver qué libro publica este tío, o a ver qué cosas dice, o a qué partido pertenece, o quién es el que le paga la investigación, y determinadas cuestiones. Claro, si no sabes quién es, pues difícilmente puedes establecer esas líneas de fondo, ¿no? Ese sentido oculto que no muestra el poder, ¿no? Bien, entonces da muchísimos datos, como digo, de múltiples discursos de los poderes fácticos y estatales que desvelan de algún modo los intereses y los objetivos, el mecanismo que pretenden llevar a cabo para nuestro futuro, ¿no? Para el futuro global, ¿no? Para controlar el futuro, que es justamente controlar el alma. Entonces, como he dicho, la cuestión de los expertos, ¿quiénes son los expertos, no? El poeta para Sócrates era aquel que aparenta saber de todo pero que no sabe de nada. Solo sabe hacer discursos con apariencia de saber de temas particulares o dominios del saber concretos, porque al final el poeta o el escritor habla de todas las profesiones, pero no tiene ni idea de ninguna, ¿no? Puede hablar de un marinero sin necesidad de ser marinero, puede hablar de un político sin necesidad de ser político. Él simplemente es un maestro del lenguaje, es un maestro del discurso, es un maestro de las ideas, ¿no? Entonces, digamos que podríamos establecer cómo los políticos son justamente los nuevos poetas y los sofistas pues son esos expertos de los que se rodean, porque claro, o sea, ¿quién define quién es el experto? Esa es la cuestión, ¿no? Porque un experto puede ser elegido por la mayoría,
Pero entonces, si una mayoría elige a un experto, el experto es elegido por ignorantes. Luego vaya experto. No sé si se entiende por lo que voy. O sea, si uno es experto en una materia, son aquellos miembros de esa misma materia los que le determinan como experto. Porque si a mí me determinan experto en filosofía, gente que no tiene ni idea de filosofía, ¿cómo saben si sé o yo no de filosofía? O sea, en realidad serán los propios filósofos los que me reconozcan a mí como experto, ¿no? Pero entonces, claro, el problema es que se genera un gremio endogámico en el que solo los miembros de un mismo grupo de saber, de un mismo saber, determinan quién sabe y quién no. Pero claro, esto lleva a problemas, ¿no? Porque al final hay aduladores, hay otros modelos, otras maneras de hacerse con con el nombre de experto que no son propiamente el saber mucho, sino que hay otras estrategias. Bueno, esto no voy a entrar, ¿no? Pero se entiende por dónde voy, por lo que quiero decir. Espero que cuando un experto lo eligen ignorantes, mal. Y cuando un experto lo elige una élite endogámica de un mismo tema, mal también. Entonces hay un problema para determinar quién es un experto y quién no. ¿Vale? Es la cuestión. Eh, entonces, claro. A ver. Para la pandemia se necesitaron expertos en medicina, sociología, psicología, psicología social, filosofía, economía, matemáticas, es decir, una serie de expertos sobre todos los campos. En realidad, la pandemia afectó a todos los planos de la vida. Entonces, los políticos necesitaron de expertos en todos los campos. Literal. Literal. Y esos expertos eran su background, ¿no? Su fondo en el cual ellos se apoyaban para decir, estamos haciendo estas medidas porque nos lo dicen los expertos. Capro, no sé, como que casi se prefiere, entre comillas, ¿no? Pero casi se prefiere que exista un dictador que te diga, haz esto porque yo lo digo y punto, porque eso es mucho más fácil de establecerse en contra de ello. No sé si me explico. O sea, a nivel del dominado es mucho más fácil establecer una resistencia contra la soberanía del dictador que contra la soberanía de un poder blando. Porque claro, el poder blando es más difícil de atacar, porque se esconde mucho mejor tras gestos de democracia, libertad, necesidad, discursos bien sonantes. No sé si me explico. Bien. Entonces, digamos que el poder blando tiene mucho más zigzagueo, idas y venidas y un modo de hacer frente a la dominación mucho más sutil, mucho más difícil de estudiar y de afrontar y de plantear una alternativa, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ciencia social, sino es una cuestión de ingeniería social, ¿no? En el fondo, y de crítica de la ingeniería social. Luego, ¿cuánto me queda? Venga, no me queda mucho, va. Vamos a intentar terminar rápido. El libro plantea una nueva manera de hacer la revolución, una revolución existencial. Bien, el libro postula que la ingeniería social de dominación que está por venir fracasará por la estrechez de miras de los pensadores o por su soberbia. Una soberbia, una arrogancia al pretender dominar mediante la técnica, mediante la cibernética, aquello que no es subsumible, no es categorizable, no es pensable, no es asumible, no es inteligible por la racionalidad cibertecnológica. Que es esto que hablamos de el alma, el ser, el acontecimiento, el devenir, el futuro, lo que tú quieras, ¿no? Lo que es el hombre y lo que puede ser, sencillamente. Es decir, que el mundo de lo medible, lo intercambiable, lo pensable, lo calculable, típico de la modernidad, no puede ni podrá nunca dominar lo que sea que llamamos alma en el hombre. Vale, vamos a decirlo así.
Entonces, llamo acontecimiento, llamo alma, llamo ser al suceder, al acontecer humano en el mundo. Es decir, al modo de ser que se hace a sí mismo en el vivir humano. En otras palabras, el alma o la esencia del hombre es lo que es el hombre, lo que es cada cual en sí mismo. El alma es la idea inteligible o el concepto que recoge el resultado inaprehensible, objetivamente, del modo de ser de cada cual y lo que cada cual hace o llega a ser a través de su propio modo de ser. Lo que somos no se puede dominar porque no se puede explicar, sino solo comprender. Nuestro propio ser no es algo natural o innato, ni tampoco algo modelable o construible. El cómo soy no está determinado por estructuras biológicas o estructuras cosmológicas o estructuras culturales, ni es pura construcción social, como digo, o resultado de nuestro contacto con la cultura, el lenguaje, las costumbres, los discursos, sino que nuestro propio ser, metafóricamente hablando, es el vórtice o agujero negro que somos. Somos no ser concreto, donde se sitúa todo lo demás y que permite a todo lo demás volverse comprensible o abierto al mundo en general en sus diversas facetas. Ya siento ponerme tan ontológico, pero yo creo que el libro incita a un pensamiento ontológico de la revolución. En resumen, metafóricamente hablando, el alma es el centro, ¿vale? El centro de un agujero negro. Un agujero negro metafísico, ¿vale? Pero también astrofísico, ¿no? Haciendo una metáfora entre metafísica y astronomía, diremos que el alma es el centro del agujero negro, sobre el que orbita todo lo demás, pero cuyo núcleo está vacío. En su centro, en su núcleo, habita la singularidad. Es lo que llaman los astrofísicos la singularidad. Un nombre, o sea, es una noción metafísica. Bien, la singularidad es como llaman los astrofísicos al centro del agujero negro. Claro, algo singular, bueno, la singularidad ya será, bueno, a mí esto me trae de cabeza, pero bueno, lo he utilizado para pensar esto, pero como tampoco tiene mucho valor, yo creo, vamos, en fin, un valor metafórico, como mucho. Entonces, el centro es la singularidad y en sus zonas más lejanas al núcleo del agujero negro es lo que se llama horizonte de eventos. El horizonte de eventos. Son en el nivel astrofísico, pero fijaos, digamos, la connotación metafísica que tienen estos términos, estas nociones astrofísicas. Bien, entonces, digamos que ese horizonte de eventos es el punto desde el cual se da o se hace comprensible el límite hasta el cual podemos comprender el ser en el mundo. Bien, entonces, el paso o la revolución existencial que plantearía el libro consiste no en hacer reformas en el agujero negro del alma, sino en transformar el agujero negro en una estrella. ¿Vale? Sería un poco la metáfora por finalizar. Entonces, lo dicho. Haré un segundo vídeo leyendo ya párrafos concretos del libro que a mí me han parecido muy interesantes. Tengo muchos, ¿vale? Tengo unas cuantas páginas señaladas para leer. Pero bueno, intentaré hacerlo así todo el tirón, sin hacer muchos comentarios, que ya los he hecho aquí, para ir un poco más dinámico. Pero bueno, en fin. Está bien, ¿vale? No sé si lo podrán encontrar por ahí en internet, y si no, pues bueno, la gente que le interese este tema de la conspiración y que no estuviese conforme con la cuestión de la gestión y de la ideología que hay detrás, o que tuviese dudas o que tuviese cuestionamientos al respecto, pues sí que la invitaría a que se hiciera con él y que lo leyera. Y si no, pues bueno, en fin, sin más. Así que nada, lo dicho, un saludo y hasta la próxima.